Goro, foráneos que están aquí esta noche a este pregón, autoridades, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para mí contar esta noche con este pregonero y para todos mis compañeros del Patronato de Fiestas. Les voy a hacer un pequeño prólogo un pequeño paseillo de las raíces de Adán. Adán Silva Castellano nació en el año 1987 y es hijo de Mensa Castellano y Benito Silva, ambos vecinos de nuestro barrio. Adán terminó su enseñanza de música elemental en la Escuela de Música, de Danza y Teatro de Telde, además de estudiar guitarra clásica en el Conservatorio de Enseñanzas Profesionales de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy tenemos el honor de tenerlo entre nosotros como pregonero en las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, dado que Adán además es graduado de Historia y su proyecto su proyecto fin de carrera se basa en los movimientos vecinales y en las primeras asociaciones en toda Gran Canaria, principalmente en el municipio de Telde. Adán cuenta con amplias raíces familiares. Ellos proceden de Moya, la familia materna, que en su momento emigraron hacia nuestro barrio, donde fueron algunos de los arraigados en aquella dura época, para abrir su abuela, Maquita, de todos conocidos, una dulcería. Lleva una vida familiar de emprendedores. Su tío Benito Silva montó el restaurante Grill Silva, que yo creo que todo el mundo le recuerda, y su padre monta después un restaurante y asadero de pollo. Ellos también participaban en ese negocio familiar. Dado que Benito Silva fue durante muchos años también presidente de la Asociación de Vecinos y partícipe de aportar para esta iglesia que nos arropa en la parte trasera. Y su madre fue catequista también de la parroquia. Hoy en día su hijo se encuentra desinteresadamente colaborando con nosotros aquí, siendo nuestro pregonero. Un fuerte aplauso. Y sin más, le dejo con Adán. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y todas. Bueno, ya tenía pensado presentarme, pero como ya me presentaron bien, pues no lo voy a hacer. Bueno, en primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento a las personas que han considerado que hoy, bueno, pues yo tenía algo que aportar en este pregón. Y doy las gracias por dos motivos. Primero por porque me han considerado, teniendo en cuenta que tengo más compañeros y compañeras con la misma formación que yo en este barrio, y también porque los pregones normalmente los suelen dar personas que aunan cualidades, normalmente vinculadas a un cursus honorum, cargos públicos, cargos políticos, una carrera académica ya pues consolidada. Y bueno, yo pues por mi edad y por desgracia para mí, pues no creo, al menos yo no me considero que llegue a tener el prestigio necesario y como para recibir el honor de leer el pregón hoy, ¿no? Miren, al principio, cuando me dijeron, Adán, ¿quieres leer el pregón? Digo, sí, voy a leer el pregón, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, me surgió una duda. ¿Qué leer en el pregón del barrio? Normalmente he visto pregones, los he visto porque la mayoría de pregones que he venido lo hice siendo niño, corría por esta plaza, incluso cuando la plaza era distinta. Pues, perdón, porque me acabo de... bueno, sí, lo recuerdo perfectamente. Se hace referencia muchas veces al patrimonio que nos rodea, ¿no? Nos hace referencia a la época de los faicanes que paseaban el ganado por esta zona, nos nombran el faro, nos nombran el búnker, hacen claras referencias al horno de cal e incluso en otros enclaves de esta zona, enclaves arqueológicos, el de Tufia, los arenales de que existen hoy entre Ojos de Garza y Tufia, y también Cuatro Puertas, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se ha criado en un barrio como este, ha sido niño, he jugado, he sido amigo, y he visto cómo ha avanzado el barrio, pues tengo que hacer una clara diferenciación entre lo que es hacer historia sobre el barrio y lo que es el presente o la realidad de este barrio. Porque la historia nos habla de qué papel han jugado ese patrimonio en la historia de este entorno, no solo del barrio, sino del entorno, un entorno que es superador de las calles
que constituyen este barrio. Pero es el presente el que nos dice qué importancia es la que se le ha dado en realidad y qué importancia se le da, ¿no? Entonces, pues yo no voy a hacer valoraciones sobre el estado en el que se encuentra este patrimonio, pero les invito a todos ustedes que lo visiten y saquen ustedes sus propias conclusiones, porque el estado actual de esa cultura, que no siempre se valora adecuadamente, pues se encuentra en armonía con aquellas voces que me han acompañado desde niño en este barrio y que decían aquello también de que, compañeros, es que en este barrio no hay nada, es que no tenemos una instalación deportiva en este barrio de libre acceso, ni en el año 2018. Es que no existe ni una biblioteca de barrio ni nada que se le parezca. No existe ni un transporte público que permita a este barrio que se comunique dignamente y útilmente con la zona donde más cultura hay. Esto es la capital de la isla, donde hay mayor concentración del ocio, mayor concentración de la cultura, donde están los museos, teatros, universidades y, en definitiva, coja por donde se coja, la mayor oferta cultural. Pero bueno, esto es una fiesta. Hoy vengo aquí un poco a aplaudir el esfuerzo de las personas que la han organizado. Y bueno, pues voy a hablar un poco de un episodio que ya Tere adelantó, porque fue objeto de trabajo de mi proyecto de fin de carrera. Y trata sobre el periodo asociativo que se dio en Canarias, en Telde, durante la transición a finales de los 70, y en el que, bueno, pues se dieron unos nexos vecinales de mucha altura y que hoy, por lo menos lo que corresponde a este barrio, sigue constituyendo un episodio paradigmático. No les canso más y voy a leer el pregón propiamente. Hay una pregunta: ¿por qué existe este barrio del Goro? Para describir cuáles son los comienzos de estas calles, debemos detenernos en algunos aspectos de carácter más general. ¿Cuáles son esos elementos? Pues aquellos que se refieren al crecimiento poblacional de Telde, especialmente a principios del siglo. Como todos y todas ustedes conocen, durante largo tiempo, la mayoría de la población que vivió en Gran Canaria se concentró en la mitad norte de la isla. Ello fue así, fundamentalmente, porque era en esa zona donde se encontraba el mejor clima y las tierras más fértiles para desarrollar una actividad económica que durante siglos estuvo muy ligada a la tierra, una dependencia de la agricultura que no cambió significativamente hasta la década de los 60 del pasado siglo, cuando comenzó a construirse la zona residencial y turística Maspalomas Costa Canaria, que hoy conocemos todos como el sur, directamente a secas. En lo que se refiere estrictamente a este municipio, bueno, pues el siglo XVI fue el siglo del azúcar, el XVII y el XVIII el del vino, el de mediados del XIX el de la cochinilla, y ya a finales del XIX el de los cultivos agroexportadores, fundamentalmente el plátano y el tomate. Para explicar el origen de este barrio, si bien es cierto que el boom turístico jugó su papel, porque el barrio se encontraba en un lugar intermedio entre la zona norte y la zona sur, es necesario centrarnos en el tomate, en la tomatera. ¿Por qué? Pues porque la tomatera no era una planta especialmente exigente con el suelo, siendo capaz de crecer incluso en terrenos salinizados, lo que le permitió ser cultivada en suelos que hasta entonces no habían despertado ningún interés agrícola y posibilitando así que muchas personas que habían nacido en barrios y municipios del norte decidieran probar suerte y ganarse la vida en espacios como los que hoy constituyen el barrio del Goro. Y es por eso, por lo que es tan común, que entre los vecinos más antiguos de estas calles existan personas que provienen de Moya, de Juncalillo, de Las Palmas de Gran Canaria, de Galdar, de Valle Seco y otros tantos lugares que a ustedes se les pueden ocurrir porque forma parte de sus raíces. Por dar un dato, el crecimiento poblacional en Telde tiene una significación mayúscula hasta el punto que en el año 1991 se ha calculado que el 49,7%, esto es prácticamente la mitad de la población, no había nacido en Telde. Esto es importante porque el arraigo, el haber nacido en un sitio, no siempre explica la acción de asociarse. Y bueno, esos principios de siglo son, pues, los más antiguos deben conocerlos, son los de las chozas, que estaban en el Barranco Silva, en estos barrancos también después de por aquí, pues enfrente a la carretera general. Es la época
también de las cuarterías, de los almacenes, en definitiva de todas aquellas edificaciones vinculadas y siempre cerca del lugar de trabajo. Porque es que la gente vivía al lado de donde trabajaba. Lo que no comenzó a cambiar hasta que los cosecheros, los que tenían propiedades en este entorno, los terratenientes, parcelaron algunas de sus zonas convirtiéndolas en solares. Y fue ahí cuando aquellas personas que vivían en aquellas chozas y aquellas cuarterías empezaron a construir su casa por medio de la autoconstrucción. La autoconstrucción fue un fenómeno, probablemente todos lo conozcan, característico por el hecho de que cada cual construye su casa, aunque muy ligado también a la solidaridad propia de las zonas rurales, de las que muchos procedían y que sirvió para consolidar en este barrio emergente un nuevo vínculo. El vínculo de vecinos. Y esta es la época de las paredes medianeras. Es la época de las azoteas con 4 y hasta 3 y 4 alturas diferentes en el techo, que evidenciaba que esa casa no se había hecho de una sola vez. Se había ido haciendo, pues como sea pudiendo, pues un viernes se invitaba a un vecino, se hacía un sancocho y se quedaba una parte del techo y así sucesivamente. En la época también de construir casas similares unas a otras, porque si a un vecino le funcionaba una morfología, ya no ¿por qué a mí no me iba a funcionar? Entonces se copiaba directamente, incluso la estructura habitacional era la misma. Y en definitiva, pues dio lugar a viviendas humildes construidas por vecinos que pretendían más guarecerse y vivir honradamente que la ostentación. No obstante, en los años 70 comenzaron a darse algunas problemáticas que fueron similares a la auténtica mayoría de los barrios de Telde, incluyendo a este barrio del Goro. ¿Por qué? ¿Cómo se explican esos problemas? Pues se explica por 2 motivos. Primero, porque durante los años de la dictadura, los ayuntamientos se habían mostrado claramente incompetentes para satisfacer las necesidades de los barrios que aclamaban a la dignidad humana. Y segundo, porque los barrios, al haber estado construidos sobre zonas que tradicionalmente se dedicaron a la agricultura, en los años 70, finales de los 70, en un periodo de transición, pues eran barrios que tenían carencias de todo tipo. No había... Y esta, señores, es la época de que no había iluminación en las calles, no había iluminación en las casas, no había alcantarillado, no había abastecimiento de agua y el que había era muy pobre. Finales de los 70, una enorme dependencia en este barrio de una tubería muy precaria. Es la época aquella en la que se consolidó aquello de barrio grande, ande o no ande, pero asfaltado. Y por eso el asfaltado siempre ha sido una demanda tradicional en todos los barrios de Telde, y no solo de Telde, sino el barrio de Santa Lucía Tirajana, que fue un barrio en el que lo que estoy explicando fue el auténtico paradigma, y en muchísimos otros barrios también del norte de la isla. Y entonces, para solucionar los problemas, ¿qué hicieron los vecinos? Pues los vecinos crearon asociaciones de vecinos. Asociaciones de vecinos que se regularon por la Ley de Asociaciones de 1964. Hoy es muy probable, vecinos de este barrio y de otros sitios, tengan una consideración negativa de lo que es una asociación de vecinos. Gente que puede tener mi edad puede tener esa consideración. Y también creo que es que incluso haya gente en esta plaza que sea incapaz de creer que en torno a una asociación de vecinos haya podido hacerse historia. Las asociaciones de vecinos en aquel entonces funcionaron como un instrumento, el único instrumento que sirvió para canalizar las demandas que tenían los barrios en unos tiempos en los que imperaba la escasez de libertades. Las asociaciones de vecinos de aquella época no contaban ni con locales sociales ni absolutamente nada. No había un local social al que vincular una asociación. La asociación se refería estrictamente a las personas. Y bueno, pues se reunían donde podían, como es el caso de la primera asociación de vecinos de Telde, que se denominó el Cañaveral y que se creó en marzo de 1976 en el barrio de La Pardilla. Una asociación que se fue creando en la víspera, unos meses antes de que muriera el dictador Francisco Franco, reuniéndose los vecinos de allí en el sótano de la iglesia de La Pardilla con la connivencia del párroco don José Alemán Álamo, y que
se convirtió pronto en el germen de muchísimos barrios, en el germen del asociacionismo en muchísimos barrios, entre los que cabe destacar a este. Este barrio, la asociación de este barrio se creó en 1979 bajo la denominación Asociación de Vecinos La Jardinera, y que vino a perfeccionar la tradición asociativa de este barrio, que había comenzado con la Asociación de Cabezas de Familia llamada de Nuestra Señora de Loreto y fundada por Manuel Sánchez. Al mencionar los sótanos de la iglesia de la Pardilla, debe ponerse de relieve también el componente cristiano, esencial para comprender el grado de concienciación que los vecinos fueron adquiriendo de un modo u otro en sus respectivas asociaciones. Fueron los cristianos de base, formados en brazos de la Acción Católica, una Acción Católica que vio la luz en la década de los 60, en un contexto de obispado de Antonio Pildaín y Sapiain, y que con formas de proceder como era la autogestión, a mucha gente le debe sonar este tipo de término, ¿no? La autogestión, el asambleísmo, ¿no? Basados también en una metodología de la revisión de vida, con tres elementos, era ver, juzgar y actuar. Esos mecanismos cristianos fueron los que, de una manera o de otra, se llevaron a las asociaciones de vecinos, hasta el punto que hoy se habla de que en Telde, en los años que existe entre el 76 y el 79, se activó un movimiento social, un movimiento desde abajo, desde la base social, como lo define el sociólogo, historiador y politólogo Charles Tilly, en clave de contienda política. Contienda por cuanto esos movimientos sociales plantean reivindicaciones colectivas, política por cuanto de un modo u otro los gobiernos, con independencia de su signo político, figuran en tales reivindicaciones. En estos años que acabo de comentar, se crearon 27 asociaciones de vecinas. Esto es el 30% del total del siglo XX, que es simplemente en 25 años. Y bueno, se alcanzó un grado de organización considerable y pronto se alimentó la aspiración entre los vecinos, también entre los de este barrio, de que las instituciones había que controlarlas desde dentro, ¿no? Respecto a esto, me decía un vecino de Telde, que debo citar como anónimo porque para este contexto no cuento con su autorización y no he podido contactar con él, me decía que en aquella época se empleaba mucho la expresión del pastel, porque no era lo mismo poner la mano para que te den pastel que tener tú el cuchillito y cortar el pastel, y que los barrios necesitaban estar allí, que ya se acabó la época en la que las instituciones estaban solamente los poderosos, los barrios tenían que estar así, que estar allí. Tal fue así que algunos de los vecinos fueron elegidos para presentarse a las elecciones locales de 1979 con una candidatura que se denominó Asamblea de Vecinos en el municipio de Telde, también se dio en Las Palmas y también se dio en Santa Lucía de Tirajana. En Telde no ganaron, solo tuvieron 7 concejales, pero sí pudieron gobernar en coalición, y en los años venideros, hasta 1983, se solucionaron la mayoría de carencias de los vecinos de los barrios, de este barrio también, del Gorgo, y se hizo atendiendo a la voluntad de las personas que aquí vivían. Y en este barrio, cuando se hizo primero una calle y no se hizo un alcantarillado, cuando primero se puso una acera o se puso la luz en la calle, cuando primero se hizo el colegio, se hizo la plaza, todo ello fue a voluntad de los vecinos de este barrio, de los vecinos más antiguos de este barrio, que hoy algunos probablemente estén por aquí y recuerde esto, aunque probablemente pues no de la misma manera porque no cuenta con la misma perspectiva histórica, ¿no? Y en conclusión, aunque he sido algo genérico en algunos momentos, esta es también la historia de este barrio, que no es otra que la historia de los trabajadores, la historia de la soberanía popular y sobre todo la historia del entendimiento vecinal, un entendimiento basado en la amistad, la empatía, la solidaridad y la combatividad, la demostración de que la lucha vecinal no se dio por el arraigo, por haber nacido en un sitio o en otro, o haberlo hecho en una calle o en otra, sino por el simple hecho de haber tenido problemas en común. Así que estos valores hayan aflorado en estas calles me parece digno de mención y por tanto digno de celebrarse en las fiestas de este año
2018. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer, no tengo ninguna autoridad para eso, pero sí que les invito a que vivan las fiestas como vecinos y recuerden que en nuestras manos queda cómo queremos solucionar las contrariedades que tenemos muchas, que son bastantes, que suman décadas, que suman casi 30 años, y no se solucionan. En nuestras manos queda, por tanto, si queremos actuar con resignación o rescatando los valores de la lucha pacífica pero combativa de aquellos tiempos. Antes de terminar de leer el pregón, pues voy a hablar un poco de cómo se va a organizar la fiesta. A continuación, pues hoy estamos de aniversario, es el 4º aniversario de nuestra rondalla Los Corretes de Lourdes, y además la van a acompañar a lo largo de la noche 8 agrupaciones folclóricas más. Y en los próximos 10 días pues tendremos actividades para niños, tendremos la actuación del Drag Quinegua, tendremos todo tipo de escalarifi, tendremos todo tipo de actos, por supuesto la procesión el domingo que viene. Y bueno, aunque está fuera del programa de fiesta, también creo que es preciso citar la carrera solidaria que por segundo año se celebra en este barrio. ¿Por qué? Porque constituye un esfuerzo continuado ya de algunas personas de este barrio, ¿no? Yo me incluyo marginalmente, pero hay personas más protagonistas que yo en ese tema, de rescatar la solidaridad entre nosotros. Y creo que es importante este año también porque, bueno, se ha conseguido una mayor participación. El año pasado fueron unos 100 y pocas personas y este año pues se han agotado las inscripciones con 400 inscripciones, ¿no? Con 400 personas que van a correr el domingo, aparte de los niños que van a correr el sábado previo. Y sin más, esto es todo. Buenas tardes o buenas noches, ya no sé la hora que es. Muchas gracias por su atención. Y queda inaugurada la fiesta de este año 2018. Muchas gracias, Adán, por este pregón tan reivindicativo que has hecho. Como te conocíamos, sabíamos ya por dónde íbamos. Dice, no se me va a quedar plumilla aquí y el tintero se me va hace poco, pero lo ha resumido. Yo soy don José Ramírez, que tengo que decirle muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por prestarnos siempre el salón parroquial y estar siempre al lado de nosotros y apoyarnos desde que comenzamos la fiesta. Le cedo la palabra para si usted pues nos quiere dedicar la noche. Yo para mí darle las gracias al pregonero que nos ha hecho una síntesis preciosa de la historia de la Asociación de Vecinos, ¿no? Recordar que el obispo José Antonio Infantes Florido se dio todos los solares, incluido a la Asociación de Cabezas de Familia, que es como se podía llamar en tiempos de Franco, porque no se podía llamar asociaciones de vecinos. Entonces, bueno, no ha entrado en la parte crítica quién se ha cargado las asociaciones de vecinos, por qué no funcionan, ¿no? Eso no ha entrado, no ha querido meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Pero me había gustado que desde un historiador como él, ¿no?, de un estudioso de la historia, había dado alguna pincelada sobre esto. Porque culpables los hay, incluso aquí, ¿no? Entonces, pero el pregonero lo ha querido así. Estamos en fiesta, viva la fiesta, vamos a disfrutarla, vamos a gozar unos días, a cultivar la fraternidad, que es muy importante, a cuidar las amistades, a vivir unos días bienísimos, porque nos hace mucho bien a todos. Tener unos días de fiesta o unos días de vacaciones, a todo el mundo le hace mucho bien. Pues nada, ánimo y felices fiestas. Y dice así, en agradecimiento a Adán Silva Castellano, pregonero de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el Goro 29 de junio de 2018. Mil gracias, Adán, en nombre de mí y de mis compañeros del patronato.